Tenemos justo este importante estudio de Tlatelolco Lab, pues programa universitario que es parte, más bien es parte del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México, que pues ha venido desmontando con análisis exhaustivos narrativas predominantes en medios de comunicación y redes sociales que intoxican a la sociedad y buscan infundir desesperanza en la población acerca de sus gobiernos progresistas. Es parte justamente de todo lo que hemos venido viendo llamado o que se ha nombrado como el golpe de Estado blando o golpe de Estado suave, donde se anuncian o se hacen estos montajes, estas campañas de desprestigio y posteriormente se genera esta inconformidad social al grado tal de que el gobierno quede totalmente debilitado. Una de esas narrativas tiene que ver precisamente con el hackeo de Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional, y en este estudio Tlatelolco Lab pues tiene varios descubrimientos. Primero, recuerda que el 29 de septiembre pasado fue el portal Latinus, este portal financiado por un grupo político encabezado por Roberto Madrazo Pintado, quien a su vez, hacemos otro paréntesis, es uno de los enemigos o de los adversarios, principales adversarios del presidente López Obrador. Pues el portal Latinus revelaba que el 29 de septiembre información sobre el hackeo masivo a la Secretaría de la Defensa Nacional, que después fue conocido como Guacamaya Leaks MX. Columnistas de opinión trataron de imponer la narrativa de que estas filtraciones implicarían el principio del fin de la legitimidad del gobierno actual. Es parte de lo que nos revela este nuevo estudio de Tlatelolco Lab, y ya tenemos en videollamada al doctor Eloy Caloca Lafont, quien es investigador precisamente del de este Tlatelolco Lab, de este laboratorio interdisciplinario. Él es doctor en humanidades por el Tecnológico de Monterrey, profesor de filosofía, metodología y pensamiento político, y también pues un analista de todas estas narrativas. Doctor Eloy Caloca, pues nos da mucho gusto saludarle para hablar precisamente sobre los hallazgos de este nuevo informe de Tlatelolco Lab. Muy buenos días. Muy buenos días, Nancy, y agradecemos el espacio y saludamos a tu amable audiencia. Buenos días. Buenos días, pues preguntarle, doctor, acerca de estos hallazgos, pues nuevamente una narrativa que conjunta a varios medios de comunicación. No solo se trata del caso de Latinus, sino ustedes tienen pues un mapeo incluso de todo lo que ha acontecido en torno a este hackeo, y me gustaría preguntarle pues sobre todo si hay elementos para observar que se trató de una estrategia, porque en este estudio que ustedes nos presentan se demuestra nuevamente que hay una sincronización en esta narrativa, primero de que estas filtraciones implicarían el principio del fin de la legitimidad del gobierno actual. Segundo, que se trata de un gobierno que miente sistemáticamente, que mintió en el caso de la salud del presidente y por tanto prácticamente habría mentido en todos los rubros. Y si ustedes considerarían que hay elementos para considerar que se trata de una estrategia, o en todo caso sería quizá algo espontáneo que surge en un contexto donde los medios de comunicación, que son un poder fáctico, se encuentran molestos quizá con el actual gobierno porque han perdido todo un negocio. Gracias, Nancy. Mira, lo que nosotros encontramos es que son dos eventos separados. Uno es el filtrado por este grupo político Guacamayas, el cual conlleva pues la filtración de una serie de documentos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y otra cosa es la instrumentalización o el uso que le dan los grandes medios de comunicación, sobre todo privados, corporativos, a este hecho. Y dentro del uso que le dan los medios podemos observar que hay diferentes narrativas que quieren posicionar
para relacionar el hackeo con algo que es estrepitoso, desastroso y que es una derrota para la Secretaría de la Defensa Nacional y para el gobierno federal. Hay 4 grandes narrativas, Nancy, en torno a cómo los medios de comunicación, sobre todo en sus secciones de opinión, le dieron cobertura y seguimiento a esta filtración. La primera de las narrativas es que el gobierno espiaba a los ciudadanos, es decir, que el uso del software Pegasus y la irrupción, sobre todo en las cuentas y en la comunicación de periodistas y de activistas, es exactamente igual que en sexenios como el de Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón. La segunda narrativa es que el hackeo muestra que el gobierno le ha mentido a los ciudadanos y sobre todo periodistas como Carlos Loret de Mola se tomaron el ejemplo de la salud de Andrés Manuel López Obrador como una muestra de que supuestamente hay información revelada, que no revelada por parte del gobierno, que va a ser muy delicada para el futuro de los ciudadanos. Digamos que se utiliza una falacia exagerada en donde se dice, si nos están ocultando la salud del presidente, ¿qué más no nos ocultarán, verdad? La tercera narrativa que obtuvimos de medios de comunicación es que Guacamaya Leaks es apenas la punta de un iceberg de futuras filtraciones, de futuras vulnerabilidades por parte de Sedena. Y la cuarta narrativa que va por esa misma línea es que la seguridad informática del gobierno federal es deficiente y que el presidente no está atendiendo el grave tema de la necesidad de protección de información, ni tampoco el otro tema de la libertad de expresión y de la transparencia en cómo da a conocer su información. Estas fueron las narrativas que quisieron posicionar diferentes opinadores en medios de comunicación, como fueron, por ejemplo, el antes mencionado Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, Raimundo Riva Palacio. Además de estas narrativas que tú bien señalas, y hay estrategias, sobre todo basadas en la exageración, basadas en la falacia, para poder posicionar estas narrativas. Una de estas, pues, falacias es la exageración de que el gobierno que actualmente encabeza Andrés Manuel López Obrador está próximo a terminar o está en crisis por un problema de salud del mandatario o por un alto problema de vulnerabilidad de la seguridad informática. Una cosa es que haya temas que atender en temas de protección de documentación, de privacidad o incluso de la salud de un mandatario, que siempre es relevante, y otra cosa muy grave es aseverar que esto va a traer una crisis de democracia o de gobernabilidad. Nos parece una exageración por ese lado. Otra estrategia, que fue una estrategia muy reiterativa, sobre todo las primeras 48 horas después de que estalla el filtrado de Guacamaya Leaks, o como se le llamó, es que se unen, ¿no? En decir que esta es una más de las vulnerabilidades y de las fallas que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, se unen a otras coyunturas anteriores o a otras problemáticas anteriores que había tenido el gobierno actual para decir que esta es una más de los casos graves que acompañan a este gobierno. Y otro tema, otra estrategia que hacen discursiva para poder posicionar esta narrativa y hacer uso de Guacamaya Leaks es comparar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con gobiernos pasados. Sabemos que hay problemas graves en nuestro país que no han podido resolverse del todo, Nancy, como por ejemplo garantizar la seguridad de los periodistas, su libre tránsito, garantizar que nuestros periodistas tengan los derechos de que nadie atente contra su vida, nadie les vulnere. Pero eso es distinto a aseverar que el gobierno actual tiene espionaje militar sobre los periodistas, ¿sí? Y con eso se le equipara a gobiernos anteriores y se demerita la relación actual con activismo y periodistas, y también se reduce el trabajo de inteligencia o el trabajo militar del gobierno actual al espionaje, ¿sí? No tenemos desde Tlatelolco Lab elementos para posicionarnos sobre el tema del espionaje, pero sí que decimos que se requiere de una investigación mucho más seria y mucho más fina para ver cómo se está vulnerando al periodista y al activista actualmente, y no simplemente aseverar que se le está espiando, igual que en sexenios anteriores, donde tenemos casos lamentables de represión y de desaparición, no solo de periodistas, sino también de desaparecidos de la sociedad civil, como son el caso lamentable de los 43 de Ayotzinapa.
Buenos días, doctor Eloy Caloca Lafón. Le saluda a Sósimo Camacho. Nos ha explicado ya muy bien cómo son dos momentos. Por un lado es el fenómeno del hackeo en sí, de la sustracción de archivos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, y por otro es la utilización de este hecho precisamente para generar algunas narrativas, 4 de ellas que ya nos ha explicado muy bien, que ha sido parte de lo que ha encontrado el análisis del laboratorio, de este laboratorio del cual usted forma parte, el Tlatelolco Lab. Pero sería la pregunta sería en el sentido de si considera usted que ya, al tratar de aprovechar por estos grupos de la oposición este hackeo, podríamos decir que hay acciones concertadas, o se trataron simple y sencillamente de manifestaciones espontáneas de gente que por supuesto no quiere al actual gobierno, que lo critica, que busca demeritarlo en cualquier tipo de terreno en el que se le permita, pero serían manifestaciones espontáneas, o se puede observar una red que incluso pueda incluir la utilización de bots, etcétera, pues para tratar de generar una narrativa impuesta a la propia sociedad a través de los medios de comunicación y de las redes sociales? Estimado Sósimo, muchas gracias por tu pregunta e intervención. Mira, hay una acción concertada, organizada por parte de todos los medios de comunicación privados, o la mayoría de ellos, sobre todo prensa. Me parece que las televisoras informan de una forma a veces un poco más ambivalente en sus contenidos. Pero en materia de prensa, el monitoreo que nosotros hicimos, que fue de cerca de 40 notas de opinión, textos de opinión, sea columnas o artículos de opinión, que se ubicaban en Milenio, en El Universal, en Excelsior, en Reforma, en los grandes medios de prensa impresos de este país, pues nos arroja que tenemos de la prensa una acción concertada de desprestigio al gobierno que no es nueva. Ustedes lo han llamado incluso un golpe blando, consuetudinario, constante, o le han llamado también una guerra mediática, como una compañera, la doctora Lorena Treviño. Ella siempre habla de una guerra mediática, una estrategia concertada de desprestigio y de demeritar todas las decisiones oficiales actuales. Pero en esta ocasión me parece que a pesar de que hay una coordinación, de que todos los textos que surgen 48 horas después del filtrado de Guacamayas, todos buscan un desprestigio, no hay una concertación ni hay una unidad en materia de las narrativas que quieren posicionar. ¿Por qué? Porque hay diferentes versiones o diferentes explicaciones del filtrado y no se logran poner de acuerdo de cuál es la gravedad del asunto. Muchos de estos periodistas le dan prioridad a la salud del presidente. Otros de los periodistas se enfocan en un ataque directo a la Sedena. La Sedena como organismo que espía, la Sedena como un organismo vulnerable, un organismo incluso corrupto, ¿sí? Que oculta información, que cierra información a la ciudadanía. Hay un tema, y quiero hacer un paréntesis, obviamente la Secretaría de Defensa Nacional, como todo organismo militar, puede tener claroscuros y podemos criticarle el uso de la fuerza, represión, etcétera, pero también se habla de este sexenio cuando tenemos en el filtrado, en Guacamaya Leaks, documentos desde 2009. Entonces, los casos de espionaje, represión, desapariciones que provienen anteriores a este gobierno, ni siquiera se tocan, no se cuestionan por los grandes medios corporativos de comunicación, como si este gobierno fuera el único responsable de las fallas o de asuntos criticables que bien podría tener la Secretaría de la Defensa Nacional, en caso de que los tuviera, ¿verdad? No se ponen de acuerdo también porque otros periodistas manejan más la tesis de que es el final de este gobierno, de que este es el inicio de unas crisis que el gobierno no podrá manejar y esto llevará al fin del gobierno inminente. Entonces, mientras unos toman una tesis más catastrofista, otros se enfocan en el tema militar, otros como Loret de Mola se enfocan en la salud del presidente, no lograron coordinar una narrativa única, coordinan un fin. Hay algo que se llama, en el análisis del discurso mediático, se llama no bien la coordinación, pero sí la covalencia o el fin común, eso sí lo vemos, todos quieren el desprestigio oficial, pero hay diferentes narrativas y no se logran poner de acuerdo en las versiones, ¿sí?
eso es algo que vemos, pero de que existe una coordinación de los opinadores de medios privados y corporativos, lo hemos documentado en Tlatelolco Lab desde el tema de los bloqueos del narcotráfico, con los temas que tienen que ver, por ejemplo, que han tenido que ver ahora actualmente con reforma electoral, con los temas que tenían que ver con la consulta de revocación de mandato. Siempre hay una coordinación de que en muy pocos días, de 48 a 72 horas, surgen de 30 a 70 textos de opinión que van en contra del gobierno actual. Y eso nos habla de una gran coordinación con un fin común. Pero en este tema de Guacamaya Leaks no pudieron coordinar todas las verdades y todas las narrativas hacia una sola narrativa hegemónica. Doctor, también vemos en este estudio pues que hay otros elementos a la mesa, como por ejemplo narrativas que se reciclan de forma constante. Esta idea de que estamos viviendo en un narcogobierno o de que existen nexos entre el gobierno federal y el narcotráfico, pues también fueron aprovechadas en este contexto de la filtración de los documentos que se conoció como Guacamaya Leaks. Preguntarle justo esto, o sea, ¿cómo se explica que estén reciclando y reciclando sus narrativas anteriores? ¿Es un poco para tratar de posicionar esa idea o es porque ya no tienen creatividad, se les acaban los recursos a ellos mismos o cuál sería la explicación de este constante bombardeo de estas ideas que vienen ya de tiempo atrás? Gracias, Nancy. Pues como ustedes saben, como periodistas que son periodistas bastante críticos, valientes, Nancy, Sósimo, ustedes saben que la repetición reiterada y constante de un discurso, ¿no? Que puede ser instrumentado, puede tener un fin, puede ser mentira o puede ser una verdad que está argumentada con un propósito, ¿no? Esa repetición de cierto discurso nos lleva a posicionarlo como verdad. Y el discurso reiterado que ha tenido los medios corporativos, los grandes medios en este sexenio, es que hay muchos problemas que evidentemente México tiene y que son criticables y alarmantes, pero que comienzan con este sexenio. Hay una narrativa constante de que el tema del narcotráfico se debe a este sexenio, de que el tema de la inseguridad en ciertas regiones del país es propio de este sexenio, y no se cuestiona otros asuntos de enorme complejidad y otros claroscuros que puede tener este propio sexenio. Pero al no aislarlo de los problemas que vienen de sexenios anteriores, se le critica continuamente como si hubiera problemas que son históricos y estructurales y que vienen de sexenios anteriores. Por otro lado, se pierde de vista un problema y otro problema. Vamos a dar un ejemplo. Lo que se hace en estos medios de comunicación después de Guacamaya Leaks, es decir, el gobierno se está militarizando por medio de la Guardia Nacional y no pueden proteger su documentación. Son dos cosas distintas. El dilema de la militarización y el problema de la Guardia Nacional y el problema del uso de militares para cualquier tarea se debería de analizar por una vía. Tiene su propio análisis, sus propias críticas y los claroscuros que hay que hacer ver. Y por otro lado hablan de la seguridad informática de una institución. Son completamente temas distintos, pero ellos los unen para hacer creer que el ejército mexicano es vulnerable. Entonces hacen estas estrategias discursivas muy delicadas, revolviendo problemas con causas distintos, revolviendo dilemas y críticas que se le pueden hacer al gobierno, por supuesto, pero invisibilizando información, invisibilizando errores del pasado, y me parece que para eso lo hacen, porque es una campaña constante de desprestigio del gobierno actual y lo que suponen es posicionar a la oposición como una opción política. Por eso obviamente están invisibilizando los problemas del pasado, porque obviamente les conviene que la oposición al gobierno quede limpia discursivamente para la avanzada que están haciendo de posicionarla para la próxima tránsito, ¿no? A una nueva administración. Así es. Eloy Caló Calafón, pues como doctor en humanidades, preguntarle sobre los alcances de esta campaña con estas narrativas que ustedes ahí en Tlatelolco Lab han observado, pues han sido campañas muy intensas que han ocupado amplios espacios en los medios de comunicación tradicionales, en los hegemónicos, en los grandes medios de comunicación, con estas narrativas, con decenas, si no es que centenas en algún momento de personas escribiendo sobre estos hechos, no solamente en México, sino en otras partes
del mundo, tratando de colocar entre la opinión pública mexicana pues posiciones, opiniones como las que ya nos ha estado señalando, pero ¿qué alcance real han tenido? Hemos visto cómo incluso muchos medios de comunicación han abandonado prácticamente la revisión ya de estos archivos, probablemente porque no encontraron lo que querían, de manera muy burda. Pensaban que iban a encontrar alguna orden del presidente de la República donde fuera una orden ilegal de tipo que lo relacionara con corrupción o que lo relacionara con algún tipo de delincuencia, etcétera, algún contrato que dijera que se debería de asignar, etcétera. Pues prácticamente no encontraron nada sobre eso. Creemos que hay información muy, muy valiosa, muy importante y muy delicada en estos archivos, pero que prácticamente ha quedado fuera de los medios de comunicación porque ellos buscaban algo. Y eso que usted ya ese algo es lo que usted ya nos ha explicado, estas 4 narrativas para tratar de incidir en la propia opinión pública. ¿Pero qué éxito tuvieron? Nos gustaría que nos platicara sobre este asunto. Bueno, muchas gracias, estimado Sósimo. El tema que es interesante es, desde Tlatelolco Lab hemos evaluado que la labor de los analistas y opinadores en medios de comunicación debe de estar basada en la libertad de expresión. Por lo tanto, nosotros no queremos censurar ni criticamos que existan opinadores que son actores políticos como tal, que tengan narrativas e intenten posicionarlas. Me parece que así como es como Nancy y tú muy amablemente al invitar a Tlatelolco Lab, están posicionando en este caso una contranarrativa a todas estas narrativas que encontramos. Es legítimo que los opinadores hagan su trabajo y utilicen sus medios para, digamos, externar cierta opinión. Lo que sí nos parece preocupante es lo que antes señalamos, que es el uso de exageraciones, el uso de información no verificada, el uso de información fuera de contexto o el no analizar información completa. Vamos a analizar los sexenios pasados y hacer un contraste y una evaluación real y responsable sobre el tema de inseguridad, sobre el tema militar, sobre el tema electoral que ahorita está en boga o sobre el tema de la labor de Sedena. Hagamos eso. Y obviamente también entrémosle sin medias tintas o sin posicionamientos a temas como la militarización, que merece una crítica y un estudio serio aún en este sexenio. Entonces, a eso voy. ¿Cuál es su efectividad? Nos parece, como Tlatelolco Lab, que hay libertad de expresión y libertad del ejercicio periodístico, pero ellos están valiendo de la exageración, del catastrofismo, del uso de ciertos adjetivos alarmistas para dotar a los lectores de ciertos impactos afectivos, ¿no? Del miedo, de la preocupación, del alarmismo, ¿verdad? Entonces, ¿han tenido éxito o no? A nosotros nos parece que mientras en una población se recrudece el seguimiento de estos medios y se legitiman estas narrativas, hay otra población crítica que no está cayendo en estas versiones, pero sí que hay una población que tiene muchos sesgos basados en el consumo de los medios privados y corporativos. Lo vemos en la organización que hay en contra del gobierno actual, que sigue siendo bastante activa, lo hemos visto en los últimos días, y eso es por el altísimo consumo que hay de estos medios corporativos. Tenemos 2 problemas, estimados, y con eso quiero cerrar. El primero es, no existe una oferta de medios públicos ni de medios alternativos e independientes responsables como ustedes que logre alcanzar el nivel de audiencias y de penetración que tienen los medios privados corporativos. Tenemos un enorme problema todavía en términos de penetración y de audiencias. Tenemos un Televisa, unos medios impresos como el Universal, que tienen una circulación descomunal, mientras que tenemos medios privados, privados alternativos responsables que no tienen audiencias tan grandes ni tienen la capacidad de reproducción tan grande que tienen estos grandes medios. El segundo es la estrategia de comunicación de nuestro gobierno. La estrategia de comunicación de nuestro gobierno está sostenida en la mañanera y nos parece que la mañanera es pues un ejercicio responsable de dar a conocer los temas de un gobierno, pero se necesita toda una estrategia de medios.
se necesita toda una estrategia de diseño de contenidos, de educación de las personas, de la ciudadanía sobre cómo opera el asunto militar, cuáles son los temas de derecho detrás de los temas militares, cuáles fueron las causas de la inseguridad y narcotráfico en México. Todos esos contenidos y toda esa formación de opinión responsable todavía estamos esperándola. Y aunque este sexenio ha apuntado mucho por los medios alternativos, me parece que todavía falta un gran labor en términos de una estrategia de comunicación. Doctor, y justo en este contexto, pues usted nos refiere que no existe pues este equilibrio, ¿no? Entre los grandes medios corporativos, su penetración en la propia sociedad, su alcance, evidentemente no se puede comparar con medios alternativos. Preguntarle por qué han apostado estos grandes medios de comunicación en todas estas estrategias discursivas a poner por encima de la información, pues justamente la opinión, pero también la opinión con sesgo, ¿no? Con todos estos calificativos, con todas estas, pues incluso exageraciones que ha revelado el Tlatelolco Lab con este análisis semántico de las redes, como por ejemplo, y por citar solo algunos de los que han observado ustedes, como esta exageración de que el hackeo de Guacamaya sería la punta del iceberg que hundiría al gobierno, o que se trataba de un hackeo muy grave, masivo, que revelaba un gobierno opaco, adicto a la mentira, mentiroso, descarado, que reprime exactamente igual que los gobiernos del pasado, que además sería un punto de quiebre en la legitimidad del propio gobierno del presidente López Obrador, porque se revelaba su fracaso y esto generaría mucha desconfianza según estos grandes medios de comunicación, además de calificar al gobierno como ineficiente o negligente y a la Sedena como corrupta y violadora de derechos humanos. ¿Por qué han preferido esta descalificación hasta barata? Porque no tiene pues mucho digamos fondo, no hay una gran revelación que pueda realmente convertirse en eso, en la punta del iceberg que hunda a este gobierno. Pero ¿por qué apuestan? ¿Qué nos dice eso de los propios medios de comunicación corporativos? Estimada Nancy, me voy a adelantar un poco porque sabemos que también tienes como invitada a la doctora Marcela Román, que va a estar también como parte del mismo equipo del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Y digo, me adelanto un poco porque Marcela, la compañera, les va a hablar de un evento que tenemos. Vamos a tener un evento, les explicaré ya mejor, del 22 al 24 de noviembre en la UNAM, Auditorio Alfonso Caso, que es las guerras mediáticas en América Latina. Y con eso respondo y vamos cerrando, que es, hay una estrategia, Nancy y Sosimo, que no es propia de México nada más, ni del contexto mexicano. Es un verdadero temor a los gobiernos progresistas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene sus claroscuros, lo sabemos, tiene muchos temas haciendo una evaluación de agenda nacional, donde las estrategias podrían mejorar, podríamos meternos a un análisis, pero el desprestigio burdo, el uso de los adjetivos que Nancy ya nos expuso, el uso de exageraciones, el catastrofismo, la antiizquierda que relaciona a un gobierno progresista con el atraso, con la pobreza, con el autoritarismo, todos esos discursos los vamos a ver replicados tanto en México como en Colombia con el gobierno de Gustavo Petro, que está apenas tomando la administración. Lo vamos a ver también con casos como por ejemplo el peruano, lo vamos a ver también incluso en casos como el de la campaña que tuvo Lula en Brasil. Hay una avanzada de medios que, si bien algunos empiezan a apoyar a los candidatos progresistas, hay otros empecinados en su desprestigio. En este contexto latinoamericano que rebasa a México, estamos hablando de guerras mediáticas, y las guerras mediáticas son el uso de ciertos medios corporativos como trincheras para atacar un proyecto político, y el uso de ciertos medios alternativos, responsables, críticos, de redes sociodigitales, el uso de algunos medios públicos que quieren ser más veraces, más responsables, como defensa de estos proyectos y como una también pedagogía para que toda la ciudadanía sepa que hay marcos y problemáticas más complejas que el desprestigio que simplemente quieren colocar los grandes medios privados. Esto que le hemos llamado desde Tlatelolco Lab guerra mediática es algo que se tiene que observar, analizar
y evidenciar, o sea, tenemos que tomar evidencia y documentar los casos de guerra mediática, ¿sí? Si bien defendemos la libertad de expresión y la labor de los opinadores, en ningún momento nosotros usamos estos estudios para decir que se censure o se cierren espacios o no existan estos grandes medios privados e impresos, pero sí nos pronunciamos a favor de la pluralidad. Si bien ellos son una voz necesaria y que sigue gran parte de la población, necesitamos otros espacios donde haya otros análisis, otras versiones, otras narrativas, ¿verdad? Y bueno, ya sabrán pronto de este magno evento, este coloquio internacional que tenemos del 22 al 24 de noviembre. Así es, doctor. Pues con esto cerramos ya esta entrevista muy interesante. Siempre invitándolos a ustedes desde el Tlatelolco Lab a que se unan a este programa porque pues siempre están revelando informaciones muy interesantes, pero sobre todo que ayudan a la sociedad a tomar mejores decisiones a partir de identificar estas narrativas que no necesariamente tienen grados de información o de verdad. Agradecemos con esto al doctor Eloy Calo Calafón, doctor en Humanidades por el Tecnológico de Monterrey, profesor de Filosofía, Metodología y Pensamiento Político e investigador del Tlatelolco Lab, de este programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, el haber estado aquí en este espacio, pues explicándonos estos temas tan importantes. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Nancy y Sosimo, un placer como siempre, nos veremos pronto. Consulten el estudio, por favor, en las cuentas oficiales de Twitter y de Facebook de PUEDS, PUEDJS UNAM, PUEDS UNAM, y también todos los detalles de este mismo estudio en pueds.unam.mx, nuestro sitio web. Muchas gracias.